El tema a hablar en el siguiente es el marco financiero. El grupo está correspondido por Andrea Paola Molinares y Manuel Alejandro Sánchez. Entonces, para entrar en materia de lo que es un marco financiero, vamos a decir que estas van a ser las necesidades de los recursos a invertir, con detalles en las cantidades y fechas para los diferentes ítems señalados. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es una cronología financiera, una cronología económica que tiene cada proyecto de inversión, ya sea de aporte propio o de aporte de crédito. Siguiendo así, tenemos los flujos de beneficio netos de proyecto, que estos flujos de beneficio netos de proyecto simplemente van a ordenar la secuencia de las inversiones, de los costos y beneficios que contiene cada proyecto relacionados con los que se vayan a hacer. Se establece el momento en el que el proyecto se demandará o generará los suficientes recursos para que éste se mantenga solo. Entramos entonces en una etapa de unas consideraciones. Estas etapas se dividen en formales y conceptuales. Dentro de las consideraciones formales vamos a tener un ordenamiento de costos y beneficios como lo son el periodo y el momento. Acá vamos a hacer una breve pausa y vamos a definir qué es un periodo. Un periodo se define pues como aquel lapso transcurrido entre el momento inicial en el que se elabora un proyecto y el momento final en el que ya el proyecto como tal nos va a reflejar los análisis, nos va a reflejar los resultados positivos para el proyecto. Tenemos acá entonces unas consideraciones acerca del momento en el que se reciben los costos y beneficios. Estos costos y beneficios son dados a través de las inversiones del proyecto que no generalmente regula un tiempo de vida útil, sino que más bien esta va a tener una convención para poder analizarlos con un tiempo determinado para cada proyecto que se defina. Dentro de estas convenciones pues vamos a tener unos momentos para proyectos de sistemas de gestión ambiental. Va a tener un periodo 1, ¿sí?, que se va dando paulatinamente en varios periodos hasta llegar al momento de arrojar los suficientemente resultados por las empresas ladrilleras. Tenemos una determinación del horizonte del proyecto. Entonces, los horizontes de proyecto se definen en definidos y indefinidos, ¿sí? Entonces, los definidos pues son aquellos proyectos o aquellos horizontes que terminan de 5 a 20 años. Entonces, es decir, que hay un límite de sus activos principales que entran como financiación del contrato, del marco legal, del marco teórico y del marco financiero. Y también se divide en un horizonte indefinido, es decir, que no termina, que dura, que es indefinidamente. En este caso, los sistemas de gestión ambiental son proyectos con horizonte definido. Tenemos entonces las consideraciones conceptuales, donde simplemente es una exposición de beneficios y costos relevantes. Entonces acá entran en materias los flujos incrementables, ya sean unos flujos de beneficios netos o va a ser un flujo de la situación con o sin proyecto actual. Son simplemente entonces beneficios y costos relevantes del proyecto que son incrementables, es decir, aquellos que se reproducen o que se producen si el proyecto se lleva a cabo, si el proyecto tiene una finalidad o un fin. Tenemos entonces la definición correcta de la comparación con versus sin proyecto. Acá es cuando se debe calcular directamente el flujo incremental. Se está comparando implícitamente la situación con el proyecto, con la situación sin proyecto. Esto no quiere decir que no sea adecuada, simplemente se plantea antes y después del mismo. En esta formulación, pues, es decir que puede ser similar, que se puede llevar a errores en la identificación de los costos y beneficios relevantes. Tenemos el tratamiento de los principales costos y beneficios. Cuando hablamos de tratamientos principales de costos, pues vamos a tener unos costos de oportunidad, que estos costos de oportunidad se van a definir como el valor de la mejor alternativa dejada de lado al optar por la que se emprende. Entonces son beneficios que se perciben en la situación sin proyecto. Tenemos el tratamiento de los costos causados. Entonces estos son los costos ya incurridos y por eso mismo
irremediables, es decir, que no se pueden cambiar, que dentro del proyecto van esos costos, no pueden ser modificados y tienen que ser llevados a cabo. Eh, entonces acá se va a presentar una diferencia básica entre un costo de oportunidad y un costo causado, que en este último caso el recurso pues no va a tener un uso alternativo, no va a haber vías alternas para dirigir los costos hacia otras inversiones dentro del mismo proyecto. Tenemos entonces los tratamientos de costos contables. Cuando hablamos de costos contables o tratamientos de costo contable, es simplemente es un resultado. Si vamos a calcular un resultado antes de impuestos y el resultado de impuestos correspondiente junto con el resultado neto, y luego lo sumamos los costos contables antes de deducidos. Es decir, que estos costos contables van a ir dentro del mismo proyecto, van a ir representados dentro del flujo de fondos de proyecto. Tenemos el tratamiento de intereses, ¿sí? De los intereses. Si nosotros hablamos de tratamiento de intereses, tenemos que hacer énfasis en el costo de capital. Es decir, que este costo de capital se va a dividir en dos, ya sean de unos intereses o sea, ya sean de unos fondos a través de préstamo en entidades privadas, o ya sean estos fondos aportados por los dueños a cada proyecto. Entonces la evaluación del proyecto con financiación con fondos propios, flujo del financiamiento o ponderación cuando existen varias fuentes de financiación. Dentro de un tratamiento del capital de trabajo, pues acá, aparte de las inversiones en activos fijos, los proyectos requieren de inversiones en capital de trabajo. Estos son simplemente los fondos necesarios para financiar el ciclo de operaciones del proyecto, es decir, cuando se esté realizando el proyecto se va a demandar un capital o se va a utilizar un capital ya propuesto dentro de la cronología de cada proyecto. Tenemos entonces el tratamiento de las transferencias de ingresos en la evaluación social. Cuando hablamos de transferencia de ingresos en la evaluación social, acá es donde se va a tomar en cuenta los beneficios y costos del proyecto que genera para la sociedad, es decir, el beneficio que trae este proyecto como tal para la sociedad en común. Entonces acá estos beneficios y costos directos que el proyecto genera para sus dueños y se captan en la evaluación privada, y también pueden ser efectos primarios y secundarios que no son captados sino cuando el proyecto se observa a nivel de la sociedad. Entonces acá entran las razones de la divergencia, es decir, que los precios relevantes para el cálculo del costo o beneficios no son los mismos en la evaluación privada y en la social, y que algunos de estos beneficios o costos son trascendentales entre grupos, no una real generación de recursos.